¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles. Gracias por estar aquí en una emisión más de su canal de YouTube, La Mesa de Diálogo con Armando Moreno. Noticia de última hora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó el registro a México Libre como partido político, con 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Los magistrados de este tribunal tomaron la decisión definitiva de negarle el registro político a esta organización civil. En pocas palabras, México no va. Así que vamos a revisar algunos portales de internet que, por cierto, hay mucho tráfico de información con respecto a esta resolución que se dio por ahí de las 12:13 de este jueves. Y también algunas redes sociales que están también pues fluyendo esta información, y sobre todo vamos a revisar las cuentas personales de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, a ver qué es lo que declararon después de esta resolución que tomó este máximo circuito judicial. Si me acompaña, por favor, vamos a revisar estos portales de internet, así como las redes sociales. Mire, Sin Línea publica lo siguiente: México Libre se queda en la orilla. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación niega registro. Este miércoles 14 de octubre de 2020, es decir, empezó el día de ayer, que por cierto esta sesión duró casi 8 horas. Se prolongó todo ese tiempo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo una de las sesiones más esperadas, pues hoy se llevó a cabo la votación para determinar si la organización Libertad y Responsabilidad Democrática AC, fundada por Margarita Zavala, obtendría su registro como partido político. La resolución de los magistrados fue negar el registro México Libre. Con 4 votos a 2 de el registro como partido político a México Libre, la agrupación política encabezada por Margarita Zavala y respaldada por el expresidente Felipe Calderón votaron a favor de negar este registro México Libre. Los magistrados Jorge Luis Vargas, quien fue el que presentó el proyecto, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, quienes en última instancia, ya casi al finalizar esta sesión, tomaron la decisión de negarle el registro. A favor de concedérselos se manifestaron Janine Otalora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez. Estos tres magistrados sí votaron a favor y determinaron que, de acuerdo al agravio que habían presentado en esta instancia, pues sí favorecía y no tenía nada que ver con respecto a lo que se les estaba señalando. Sí estaban dentro del cumplimiento de las disposiciones a obtener este registro, según lo que manifestaron estos magistrados. El mismo tribunal emitió un boletín de prensa en el cual mencionó lo siguiente: al no acreditar el origen de aportaciones en efectivo, atentó contra principios en materia de fiscalización, lo cual resultó determinante para la no concesión de su registro. Y aquí está pues una imagen en donde estuvieron estos magistrados de manera virtual. Acuérdese, por estas medidas sanitarias de esta pandemia, estuvieron discutiendo a lo largo de 8 horas para determinar esta resolución definitiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Dentro de esta última instancia se violaron 2 artículos de acuerdo al proyecto que presentó el magistrado José Luis Vargas, que fue el 96 y el 105. Esto habla con respecto a la fiscalización de recursos monetarios que son aportados en cierta manera por voluntarios. En el caso de México Libre, que presentó alrededor de 1 millón de pesos en aportaciones voluntarias, pero no pudo comprobar estas aportaciones porque, de acuerdo en primera instancia, que fue el Instituto Nacional Electoral que le negó el registro el 4 de septiembre, pues había muchas inconsistencias, sobre todo que estos voluntarios no eran identificados, ni tampoco había un número de cuenta que coordinara o que checara con los nombres que habían aportado estos donativos a México Libre. Es por eso que se fueron a una segunda instancia, que es el máximo circuito judicial, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tenían la esperanza de que los magistrados pues aprobaran
este registro como partido político, pero desgraciadamente para ellos no sucedió. México Libre no va por la decisión de 4 magistrados que, de acuerdo en un estudio técnico sobre todo, pues basaron que había, repito, inconsistencias en la presentación de estas aportaciones voluntarias que son económicas y que no pudieron en cierta manera comprobarles que eran de manera legal. A lo cual, pues imagínese usted cómo estará Felipe Calderón y Margarita Zavala después de que durante casi 3 años de mucho trabajo, según ellos, de muchas asambleas, según ellos, y que México, todo México estaba con ellos, bueno, no sucedió al fin y al cabo. Mire, hubo una referencia con respecto a esta irregularidad, a esta inconsistencia. Se le advirtió a México Libre 3 meses antes de esta resolución que estaba cometiendo irregularidades en su proceder con respecto a los fondos financieros y aportaciones voluntarias con respecto al manejo de estos recursos dentro de esta organización civil. Sin embargo, no atendieron la disposición o el llamado de atención que les hizo el INE y siguieron llevando voluntarios para que aportaran. Sobre todo se les dijo que no podían utilizar una plataforma digital, ya que debido a esto no se podía obtener la información para identificar a todos aquellos donantes y comprobar que todo este dinero viene de manera legal. Sin embargo, repito, hicieron caso omiso y siguieron aportando estos donativos a esta plataforma digital denominada Clip, que dentro de sus políticas prohíbe estas transacciones con fines partidistas o fines electoreros. Es por eso que se llegó a esta resolución de acuerdo a lo que se presentó técnicamente a través de un proyecto, negarle definitivamente el registro como partido político. Pero vamos a ver algunas de las imágenes precisamente donde están los magistrados discutiendo esta resolución de otorgar el registro a México Libre. Mire, escuchamos. Comparto lo que dice el proyecto respecto de que el Consejo General del INE aplicó de manera incorrecta la causa de nulidad de elección por rebase en el tope de gastos de campaña. Efectivamente, como se señala en el mismo, no puede aplicarse por analogía una disposición que implica una sanción para el caso de nulidad de elecciones y trasladarse al registro de partidos, dado que constituyen supuestos diferentes. Sin embargo, para confirmar la negativa de registro, el proyecto retoma lo relacionado con la aplicación CLIP y concluye que la aportación de personas no identificadas viola los principios constitucionales como el de transparencia y que en consecuencia trascendió en su procedimiento de constitución como partido político. Además, es importante recordar que el apelante en este caso es la organización civil que pretende convertirse en partido político, por lo que procede es analizar sus agravios y contrastarlos con el acuerdo del Consejo General. No comparto el hecho de sustituirnos al Consejo General del INE y aportar razones que justifiquen la negativa del registro. Estas son las razones que me llevan a votar en contra del proyecto, considerando que debe revocarse las determinaciones impugnadas y reponer el procedimiento. Bueno, esta magistrado de nombre Janine Otalora, pues votó en contra del proyecto que presentó el magistrado. Eso es lo que dijo, que no había algún problema de que estas aportaciones se depositaran en esta plataforma denominada Clip
y que sobre todo pues tendrían que realizar una investigación más profunda, que lo tendría que hacer el INE, porque de acuerdo a lo que ella mencionó es que lo hizo, para que mejor me entienda, a la ligera, solamente revisó de manera superficial y determinó que estas aportaciones a través de esta plataforma digital era meramente ilegal y no transparente. Pero vamos a escuchar al magistrado, quien es magistrado presidente de la sala de este Tribunal Electoral, en lo que refiere él, lo contrario de lo que votó esta magistrado. Vamos a escuchar un poco de lo que también mencionó. Sí, no resultaba válida de acuerdo a esta normatividad, y a pesar de que se le hicieron esos requerimientos, continuó incumpliendo con los comprobantes expresamente del Tribunal Supremo. De tal suerte que considero que esta inobservancia del reglamento de fiscalización trasciende hacia la inobservancia también de principios constitucionales fundamentales que ya ha explicado el magistrado José Luis Vargas Valdez: transparencia, rendición de cuentas y el vinculado con el surgimiento de los partidos políticos, que son entidades de interés. La sociedad desde luego sí está interesada en que surjan opciones políticas que lo representen, que permitan una pluralidad de posturas políticas, pero también está interesada en que los recursos que dan origen a esa posibilidad de formar partidos políticos sean transparentes, que sean lícitos. Si aquí no podemos justificar, no podemos apreciar que efectivamente el origen de los recursos sea lícito, entonces creo que estamos diciendo ya todo el procedimiento que corresponde a la fiscalización. Bueno, esas son las palabras de este magistrado presidente de nombre Felipe Alfredo Fuentes, quien votó a favor del proyecto que presentó, repito, este magistrado de nombre José Luis Vargas. El proyecto consistía en que no sería aprobado el registro de México Libre de acuerdo a un estudio técnico con respecto a la fiscalización de recursos económicos que fueron aportados por voluntarios que al final no fueron identificados por esta autoridad electoral. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que publica Margarita Zavala después de que terminó esta sesión, por cierto muy prolongada, le repito, duró 8 horas, y que al final pues se llegó a esta resolución negativa. Vamos a ver lo que mencionó, o lo que escribió más bien, Margarita Zavala en su cuenta personal de Twitter. Mire, publicó lo siguiente después de que terminó esta sesión. Dice: a todos los que están afines al gobierno se les dio el registro, es decir, todos estas organizaciones civiles que buscaban un registro como partido político, pues aquí dice que se les dio ese registro. A la única voz opositora, México Libre, se le negó con criterios absurdos. Seguiremos en la lucha. Y en otro Twitter publicó lo siguiente: lamentable la resolución de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informa en contra del registro de México Libre. Es injusto, inconstitucional, incongruente. Gracias a los 3 valientes magistrados, uno de nombre Hidalfer Infante, Reyes Rodríguez y Janine Otalora, quien fueron los magistrados que votaron en contra del proyecto que había presentado este magistrado al no otorgarle el registro para que se convirtiera en un partido político. También vamos a revisar lo que tuiteó el expresidente Felipe Calderón con respecto a esta sesión, a esta resolución. Mire, vamos a irnos a la cuenta personal de Twitter de Felipe Calderón. Dice lo siguiente: a Fuerza Social
Fuerza Social es otra organización civil que obtuvo su registro. Se le dio el registro y reportó 6.8 millones de pesos de aportaciones de personas no identificadas. No sé de dónde sacaría esta información. 6 veces más de las que se le imputan a México Libre, en la que todas las personas están identificadas plenamente. Sin embargo, se propone negárselo a México Libre. Eso fue lo que publicó Felipe Calderón durante esta sesión, que pues estuvo muy reñida, la verdad. Hubo muchas diferencias entre los mismos magistrados. Unos decían que pues sí había sido agraviado esta organización civil México Libre, y que el INE había tomado todo a la ligera y por ciertos criterios que no estaban bien fundamentados con respecto a los recursos financieros. Y otros magistrados, que les acabo de mencionar el nombre, pues ellos sí habían presentado un estudio técnico, habían estudiado perfectamente las controversias y sobre todo pues esta resolución que se dio no fue muy fácil. Decían que la tenían fácil, pero realmente no estaba muy bien cimentada, vaya. No se tuvo indicios que al final pues determinaran que México Libre sí estaba cumpliendo dentro de los estatutos, reglamentos y disposiciones para llevar a cabo toda esta situación de registro para partido político. Pero bueno, vamos a esperar algunas otras reacciones de diferentes actores de la vida nacional. Sobre todo nos gustaría conocer la del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si usted recuerda, tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala le señalaron directamente que el presidente había metido la mano en el INE. Todo parece indicar que en unas horas más, cuando ya estén en funciones, en horas hábiles, pues todo parece indicar que le van a achacar esta negativa al presidente López Obrador. Pero sería muy interesante a ver qué es lo que declararía, claro, sin investidura presidencial, simplemente como un ciudadano, si es que quiere dar una declaración en la mañanera con respecto a esta negación de esta organización política, de esta organización civil que se quiso convertir en un partido político y que al final le fue negado. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con este video, esperando que les haya gustado. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, por favor. Ahí denle un like para que llegue a más usuarios, para que nos vaya recomendando esta plataforma. También hay que darle un like, hay que compartir el video, y si les generó algún tipo de opinión pública, pues deje su mensaje en la caja de comentarios que aparece en este video. Además, quiero recomendarle también otros videos que hemos elaborado y que hemos también subido a nuestro canal. Aquí están, aquí mire, más o menos por aquí andan. También hablan de la vida pública de nuestro país. Así que pues tiene de dónde agarrar y para que usted esté bien informado. Por lo pronto me despido de ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, conectados a través de este canal de YouTube, La Mesa de Diálogo, que le quiero decir que aquí, sí, aquí solamente tenemos el tema. Hasta la vista, amigos.